Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comenten si todos ustedes pueden escucharme. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la agenda económica de esta semana. Es una semana bastante relevante realmente. Vamos a encontrar resultados sobre el tema de la inteligencia artificial a través de la empresa Nvidia. Y adicional a eso también vamos a hablar mucho sobre cómo se puede manifestar el movimiento de los tipos de interés. En teoría, el gobierno americano ya abrió sus puertas y eso significa que básicamente todo lo que compete a los mercados, o lo que involucra directamente a los mercados, que es la apertura del gobierno, debería comenzar ya a tener los primeros resultados de esta semana. Cabe destacar que se dio un plazo de 7 días para que los datos económicos comiencen otra vez a salir a flote, de modo que esta semana va a ser una semana importante de datos económicos, principalmente datos sobre el empleo, sobre el Producto Interno Bruto y también sobre los tipos de interés. Sin embargo, en el caso de que este tiempo se llegue a mover, por decirlo así, o genera un aplazamiento, pues la otra semana sí o sí tenemos datos relevantes en el mercado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder con los instrumentos respecto a esta narrativa. Bueno, a ver, bueno, como es de costumbre, les había mencionado que pues los días lunes, no, en tiempos normales, los días lunes no se generan gran movimiento de volatilidad. Y como ustedes muy bien saben, dentro de este proceso, pues las últimas semanas, dice, no se escucha. ¿Pueden escucharme, por favor? Me comentan. A ver, ¿qué será, no? Mm, ok, vamos. A ver, les decía, ¿no? Que en tiempos de mercado, donde generalmente existe este tema de grandes tasas de volatilidad, la volatilidad se centra en especial los días viernes y esta semana en específico los días lunes suelen ser bastante tranquilos. Bien, el día de hoy ha sido relativamente tranquilo. Sí que el mercado ha tenido ciertos movimientos importantes. Es una semana movida referente al tema de la inteligencia artificial, pero por ende los mercados no deberían tener un comportamiento tan fuerte, por decirlo así, hasta que sucedan las noticias. Las noticias, en especial la de esta semana, esperemos que sea esta semana, se centran principalmente en el tema de la apertura del gobierno, ¿sí? Si no tuviéramos nosotros la apertura del gobierno en la semana pasada con el decreto de Donald Trump, créanme que los mercados no iban a generar movimientos muy relevantes realmente. El mercado seguramente iba a descontar simplemente el discurso de Powell de los tipos de interés y nada más. Pero esta semana sí que viene este aspecto a tomar en cuenta. Pero bueno. Mencionando esto, noticias importantes hoy no existieron. Movimientos, claro que sí. Algo de correcciones en las acciones, movimientos fuertes en el tema del oro en específico. Las divisas europeas siguen aún su lineamiento de estancamiento. El petróleo ha generado un nuevo crecimiento en estos días y nada más que ese movimiento. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que puede llegar a pasar los demás días con los instrumentos? ¿A dónde puede dirigirse los instrumentos? ¿Y qué posiciones de inversión nosotros podemos llegar a tomar? Bueno, para eso necesitamos seguir la agenda económica. Como ustedes pueden observar en esos aspectos, las noticias se van a encaminar desde el día de mañana en la madrugada con comparecencias de segundo nivel. Como ustedes muy bien saben, dentro de estas comparecencias los mercados no van a encontrar ninguna volatilidad. Por ende, si quieren armar carteras en mercado europeo, que pues todos ustedes podrían llegar a hacerlo, no tendrían ningún problema en armar. El movimiento tiende o tendrá a ser netamente técnico para generar movimientos a favor. Después de esto, tenemos la balanza del presupuesto federal, como ustedes pueden observar, y también tenemos los índices de precios de exportación, como ustedes podrán darse cuenta, ¿no? Dentro de esto, los índices de precios de exportación generalmente, o lo que se denomina como la balanza comercial, no genera volatilidad. En otras palabras, mañana en la mañana en el mercado europeo y en el mercado americano va a estar relativamente tranquila la bolsa de valores sin una mayor concentración de movimientos fuertes, mercados relativamente técnicos, muy apalancados al scalping, al day trading, debido a que no va a haber ningún agitamiento en las noticias. Al menos
hasta las 10 de la mañana. A las 10:30 tenemos una declaración que es del presidente de supervisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Generalmente no existe volatilidad cuando se habla sobre un vicepresidente o alguna figura política que no sea Powell o Trump, no hablan, entonces cuando no existe ese tipo de datos, el mercado no se mueve. Sin embargo, como estamos ante una sala de probablemente más movimientos por el tema del tipo de interés, entonces los mercados sí que pueden generar ciertos movimientos de volatilidad en ese entonces. Sin embargo, hay que tener precaución, probablemente a las 10:30 puede generarse algo de volatilidad, considero que no va a ser muy fuerte, pero sí siempre es importante mantener la dicha precaución. Luego tenemos las reservas semanales de crudo. La semana pasada tuvimos una caída del petróleo aproximadamente del 4% y esta se debe principalmente a las reservas del petróleo como tal, ¿no? Que pues aumentaron o la producción aumentó y eso hizo que el precio caiga. Sin embargo, sabíamos que esta caída no iba a ser fundamentada e importante y por eso sabemos que los precios pueden incluso despuntar a $62 el barril. Mañana puede existir algo de volatilidad a las 4:30 con esa noticia, sí. Sin embargo, el petróleo tiende a tener movimientos bastante lentos. Entonces vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder en este movimiento de precio. Después en Nueva Zelanda tenemos el dato del IPP, como ustedes muy bien saben, este índice de precios de productor o básicamente la inflación desde punto de vista del productor puede generar ciertos movimientos relevantes también, pero el dato de Nueva Zelanda. Es un dato importante, mañana vamos a analizarlo a profundidad con el aspecto técnico, pero lo que se anticipaba, ¿no? Que probablemente los mercados aún mantengan su inflación o crezca la inflación. Esto implicaría que obviamente el dólar neozelandés también mantenga un valor alcista. Por ende, mañana, al menos de forma fundamental, debería crecer el dólar neozelandés contra el dólar americano. Mañana vamos a revisar la figura técnica a ver si es que concuerda con lo que acabamos de mencionar. Luego vamos a la balanza comercial de Japón. De por sí la balanza comercial no genera volatilidad en los mercados, por ende yo considero que en este aspecto no deberíamos entender, por decirlo así, en este aspecto no deberíamos entender que los precios, como ustedes pueden fijarse en este caso, puedan llegar a generar ciertos grados de volatilidad. En otras palabras, creo que el yen japonés no se va a mover. De hecho, estos días se ha estancado bastantísimo. Mañana vamos a ver si podemos analizarlo técnicamente, pero de momento considero que el mercado va a estar relativamente tranquilo frente al yen japonés. Y por último, a las 10:30, declaraciones de Bart, otra vez el presidente de supervisión de la Reserva Federal, que seguramente manifestará nuevamente la consecución del primer discurso o sería simplemente un reprise del discurso de las 10 de la mañana. En otras palabras, como ustedes pueden observar, el día de mañana es un día relativamente técnico, las noticias seguirán siendo débiles en los precios, a excepción de Nueva Zelanda, que se va a hablar sobre la inflación y sobre el petróleo. Y de ahí los mercados van a tener movimientos netamente técnicos. Sugiero que los precios de alguna forma consideren tener tendencias y si es que están trabados, como es en el caso del oro, pues se siga trabando, por decirlo así. ¿Ok? Es lo que considero que puede pasar el día de mañana. De todas formas, mañana en la mañana vamos a ver un poco cómo los mercados se van desenvolviendo y en función de eso vamos a tomar las noticias del caso. El día miércoles ya tiene una mejor pinta de volatilidad, principalmente porque la semana pasada ya salieron los datos de inflación de España y Alemania y cada vez que salen ese tipo de datos generalmente es porque va a salir ya el dato de inflación en toda Europa. Bien, entonces empezamos 2 de la mañana el día miércoles con gran grado de volatilidad en donde se estipula, como ustedes podrán observar, la inflación en Reino Unido. ¿Qué implica básicamente el tema de la inflación en Reino Unido? Que los precios pueden generar un movimiento, en este caso, de una pérdida de valor en el corto plazo en Reino Unido. Sin embargo, considero que esta semana va a haber una fortaleza en las divisas europeas, principalmente porque el discurso se va a marcar sobre el tema de los tipos de interés y la debilidad en la inteligencia artificial. Entonces, si el mercado americano termina contrayéndose, eso va a hacer que los instrumentos europeos terminen fortaleciéndose, a pesar de no tener los datos adecuados para mantener sus posiciones, por decirlo así. Bien, como ustedes pueden observar, los datos del IPC y el IPP van a salir de forma conjunta y lo que vuelvo y anticipo es que los mercados en la libra esterlina deberían comenzar a subir. Por otro lado, tenemos la reunión de política no monetaria del Banco Central de Europa. Básicamente se va a hablar sobre el tema tributario en el tema de Europa.
Considero que esto no va a generar mayor volatilidad en los mercados, pero sí el dato de inflación. Y al igual que manifesté en el tema de la zona de Reino Unido, en Europa es muy probable que también exista o que aumente en este caso una suba, que aumente en este caso una suba del euro contra, en este caso, el dólar americano. En otras palabras, considero que tanto el euro como la libra, esta semana, bueno, al menos hasta el día miércoles, con esas noticias van a terminar siendo alcistas. Entonces tengamos mucha facilidad en este caso, ¿no? De poder observar a el mercado como tal. Después de esto tenemos 6 y 6:30, noticias españolas y noticias alemanas, que generalmente suelen ser aportes importantes para Europa, pero no suelen ser trascendentales para el movimiento del euro. Entonces, en otras palabras, el día miércoles en la madrugada se espera el crecimiento de la libra como el crecimiento del euro, debido a la debilidad del dólar americano que se va a regir durante esta semana. Los datos importantes que deberían comenzar ya a salir son los datos de las 8:30, que son los permisos de construcción, los que están viendo en este entorno. Los permisos de construcción, si bien es cierto, no suelen ser datos importantes generalmente que cambien tendencias o que el mercado de alguna forma genere volatilidad, son datos simplemente tranquilos que no llaman más que toda volatilidad de corto plazo. Sin embargo, el tema de los permisos de construcción se centra en que como el gobierno americano no ha lanzado datos económicos en los últimos casi 50 días. Entonces estos permisos de construcción puede que tomen al mercado de sorpresa, ¿sí? Como ustedes pueden observar, se estima un crecimiento dentro de los permisos de construcción, por ende se debería estimar un crecimiento en el Producto Interno Bruto. En otras palabras, esto significa básicamente que los mercados podrían tener, como les había mencionado anteriormente, una perspectiva más de que se debería bajar el tipo de interés. Es decir, al tener un permiso de construcción más elevado, es una excusa más para que la Reserva Federal quiera aún bajar el tipo de interés, por ende el dólar americano podría perder valor. Muy atentos a ese tipo de datos. Vuelvo, insisto, no son datos que generen volatilidad de forma continua, sin embargo, suelen ser datos importantes, ¿sí? Ahora mismo porque el gobierno americano ha abierto sus puertas después de 50 días. Después de eso tenemos los inventarios de petróleo el día miércoles, que nuevamente se va a centrar en el tema de la producción. O sea, estos días se va a centrar muchísimo en el tema de la producción. La semana pasada y esta semana han hecho datos importantes sobre esos movimientos. Entonces vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder respecto a este tipo de precios como tal. Bien. Después de esto tenemos las actas de la reunión de los miembros de la FOMC que suelen ser, digamos que lineamientos o minutas que suelen tomar en cuenta estos banqueros que forman parte de la Reserva Federal para saber qué es lo que va a pasar con el tipo de interés. Un dato importante, aunque no va a generar volatilidad, es importante porque no se olviden que el discurso de Powell fue un discurso en donde ya no se quiere aumentar el tipo de interés. Así fue el discurso de Powell. Mientras que el discurso general del mercado es esperar que aún se siga bajando el tipo de interés al menos una o dos veces más en este año, ¿sí? Cabe destacar que estamos al finales de año y básicamente el movimiento de la pérdida de valor del dólar ya se ha descontado. En divisas o en instrumentos muy específicos como el oro, ustedes han visto que tiene un crecimiento bastante extraordinario y también correcciones bastante fuertes. Es muy probable que las actas de los miembros de la FOMC pues develen ciertas posiciones adecuadas. Sin embargo, anticipo que no va a haber volatilidad ante estas minutas. Y por último, para las personas que les interesan el mercado chino, tenemos la tasa preferencial del Banco Central de China, que de alguna forma se plena o se establece que no va a existir ningún movimiento dentro del instrumento. En resumen, el día miércoles va a ser un día movido, muy probablemente un día donde pierda valores el dólar americano, aumente el valor las divisas europeas. El oro hay que ver cómo actúa frente a esta situación, si el oro se mueve de forma técnica y de forma fundamental, como especificamos, más bien, el mercado del oro debería despuntar el día miércoles justamente por estas noticias. La noticia más importante aquí yo diría que es los permisos de construcción, la inflación en Europa y en Reino Unido. Y de ahí, pues únicamente valdría la pena echar un ojo a las actas de la reunión de los miembros de la FOMC. Sería lo único que deberíamos armar en este entorno. De ahí, de alguna forma, los precios no deberían generar cierta volatilidad debido a que obviamente los mercados aún están pendientes de que las noticias salgan
a favor o en contra del discurso de Powell. Vamos el día jueves, que también va a ser un día movido. Bueno, generalmente en estas últimas semanitas, bueno, estas últimas semanas yo les puedo decir a ciencia cierta que son semanas muy buenas para invertir. Los mercados como que ya pasaron los últimos rangos de volatilidad, los precios comienzan a normalizarse, ustedes van a ver, por ejemplo, gráficas como el oro incluso que se estanca, que es muy bueno para hacer scalping o day trading. Entonces, justamente estas semanas tienen ese síntoma. Generalmente eso suele pasar entre noviembre y diciembre. Los mercados se tranquilizan un poquito debido a que obviamente ya se ha descontado todo. En algunos casos este movimiento termina pasando hasta mediados de enero. En enero generalmente existe volatilidad en los precios, pero no suele ser tan fuerte como en otros meses. Entonces, estos meses sería bueno como para ir interpretando las noticias, tradear un poco, operar y acumular capital. Y luego pues ya vendrían probablemente las tendencias fuertes de los mercados. Más que todo porque ya se vienen los reportes bancarios en donde se menciona qué instrumentos pueden ser buenos o malos para las inversiones. Bien, pero en su debido momento pues lo verificaremos para ver qué es lo que podemos hacer. Jueves, el día jueves, datos del IPP en Alemania, que si bien es cierto es una potencia europea y termina moviendo gran parte del Producto Interno Bruto de Europa, pero como ya salió el IPC el día anterior, es decir, el día miércoles, generalmente no va a dar volatilidad en ese entorno. Después de esto vemos a las 8:30 los ingresos medios por hora. Generalmente cuando estos datos de ingresos medios por hora salen a la luz es porque se viene la tasa de desempleo. Vuelvo y repito, la tasa de desempleo es un dato que ya debió salir hace muchísimo tiempo, conjuntamente con los días jueves, que son los subsidios de desempleo, y los datos del ADP, que son las nóminas no agrícolas. Sin embargo, como el gobierno americano ha estado cerrado por casi 50 días, estos datos el mercado los ha ignorado en su totalidad. En otras palabras, los mercados han querido descontar dichos datos de empleabilidad, pero no se han podido, sí, pero no se han podido, debido a que básicamente en los mercados el gobierno no ha lanzado esos datos. De modo que el día jueves tenemos dos opciones. La primera opción es que el gobierno americano cumpla la agenda que trazó a través de la Casa Blanca Donald Trump y lancen los datos del empleo por fin y va a hacer que el mercado va a generar mucha volatilidad. Ese es el primer entorno. Y el segundo entorno, el segundo punto en este caso, se va a referir, esta parte es importante, y el segundo punto en este caso se va a referir, ¿ok? A que los mercados, bien, lancen estos datos económicos y genere un altísimo grado de volatilidad, ¿ok? Entonces, el día jueves, yo sí que les dijera, si es que al menos se está o se determina que se van a lanzar los datos económicos, que eso lo sabremos el día miércoles en la noche, no invertir el jueves. El jueves puede ser un día muy complejo debido a que este dato viene aplazándose por 50 días y eso va a hacer que los mercados quieran descontar a como de lugar. Ahora, si revisamos un poco el modelo econométrico, nos vamos a Trading Economics y revisamos un poco el modelo econométrico de Estados Unidos para ver qué es lo que pasa con la tasa de paro. Podemos tener una muy buena idea de lo que puede llegar a suceder. Miren, aquí estamos justo en la tasa de paro. Y vamos a lanzar un pronóstico para ver qué sucede. Bien, ¿qué es lo que nos dice principalmente el dato de Estados Unidos sobre el tema del desempleo, que es el dato de septiembre? Miren que ya estamos en noviembre, ¿no? Por eso les digo que es un dato atrasadísimo. Básicamente no nos da aún un preámbulo, porque como les digo, es muy probable que no se lance, pero lo que se estima es que obviamente exista un ligero crecimiento en la tasa de paro y en los demás meses también. Esa es una de las preocupaciones de la Reserva Federal, por lo cual obviamente se considera que bajo ese argumento aún no se baje el tipo de interés, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Como les decía, es el discurso de Powell versus el dato económico. Si los mercados aún no han descontado es porque existe la traba del cierre del gobierno y al mismo tiempo también la traba de Jerome Powell. Entonces, a tomar en cuenta. Insisto, se está estimando que la tasa de desempleo se dispare y eso puede generar reacciones muy fuertes en el mercado. Sin embargo, existe la altísima posibilidad también de que no se llegue a dar ese dato también este día jueves, a pesar de que el gobierno americano ha abierto sus puertas. Recordemos que, vuelvo, insisto, son 50 días que tienen que igualarse sobre datos económicos y claro, no es tan sencillo si es que no se ha trabajado de la manera adecuada en la que se debió trabajar. Muy importante el día jueves, por favor, a tomar en cuenta. Después del gran movimiento que ustedes van a presenciar a las 8:30, 7:30, probablemente en el premercado de la jornada americana,
tenemos 10 de la mañana las ventas de segunda mano, las ventas de vivienda de segunda mano. Volatilidad ninguna. Este tipo de datos, obvio que generan volatilidad en el corto plazo, pero para quebrantar tendencias, pues nada que ver. Es un dato que tranquilamente podemos tradearlo, probablemente sea un dato igual o mayor a lo esperado, y eso va a ser obviamente que en el corto plazo existe una pequeña valoración del dólar americano. En otras palabras, el día jueves puede haber por fin una corrección de divisas europeas o una corrección en este caso de instrumentos como el oro, pero recién el día jueves. Mientras tanto, los mercados yo creo que van a estar relativamente tranquilos, no va a haber volatilidades muy fuertes realmente, así que en ese sentido hay que tener mucha tranquilidad. Creo que el día jueves también va a ser importante para el sector de Japón, en específico por la inflación, es decir, los datos del IPC, como ustedes pueden observar, y los datos de los PMIs. El dato del PMI indudablemente va a involucrar el Nikkei 225, que es el índice bursátil de Japón, que probablemente quiera dar un impulso a su economía ya algo activa. Y por otro lado, el dato del IPC va a ser, digamos que dos enfoques. Por un lado, la inflación, en este caso de los índices como el Nikkei 225, y por otro lado, el yen japonés. Cabe destacar, y bueno, esto también es importante mencionar, es que a pesar de que Japón ha venido aplazando su política monetaria, en la práctica, en la práctica, como ustedes pueden observar, el tipo de interés en Japón ya debió aumentarse. Como ustedes pueden observar, se ha aplazado a diciembre el aumento histórico del tipo de interés de Japón. Cabe destacar que venía desde un dato negativo en 2024 y se ha venido acelerando al 2025, pero ya se debería generar este movimiento a la alza. Creo que ese movimiento a la alza va a tener mucho más sentido con el dato del IPC en Japón y el PMI. No se olviden que hace unas 3 semanas aproximadamente estábamos en elecciones en Japón y por eso es que digamos que el yen japonés se ha quedado corto un poco ante dichas eventualidades. Sin embargo, mi sugerencia es que muy pronto el yen debería comenzar a descontar ese tipo de interés. No ha descontado justamente por temas políticos. El cambio de primer ministro de Japón ha sido un problema y al mismo tiempo también los datos económicos tampoco han fortalecido dicha premisa. Sin embargo, considero que el yen japonés debería estar ya en etapas de apreciación, más no en debilidad como se ha venido ocasionando en estos días. Bien. Entonces, en resumen, día jueves, día muy fuerte en bolsa por los datos económicos del empleo. Si se llegan a dar, yo les dijera, no operen. Día muy complicado, día de altísima volatilidad, probablemente las tendencias pierdan sentido ese día y nos tengamos que comprar o vender instrumentos por el alto grado de volatilidad. Y por otro lado, yo diría yo que la cartera se debe dirigir a un instrumento un poco más tranquilo que puede ser el yen japonés. Podría también dirigirse a ese punto. De todas formas, esta semana vamos a analizar el yen japonés y vamos a ver si podemos lanzar un nuevo ingreso a favor del tipo de interés de Japón, es decir, a favor del yen como tal. Y por último, el día jueves, que también llega a ser un día bastante importante, como les decía, ya estamos en mercados normales, donde generalmente los días viernes son días muy fuertes en bolsa, y los días lunes son días débiles, como lo que vivieron el día de hoy, ¿no? Mucha debilidad en los mercados. Pero el día viernes sí tiene pinta de generar grandes tasas de volatilidad. Por un lado, como ustedes pueden observar, tenemos las ventas minoristas subyacentes. Ustedes podrán percatarse en ese sentido, en donde básicamente esto puede generar una volatilidad aún de debilidad en la libra esterlina. Si bien es cierto, el día jueves habrá una fortaleza en el dólar, el día viernes con estas noticias de las ventas minoristas, probablemente la libra siga perdiendo, siga ganando valor en el mercado. Es decir, esta semana, como les especifico, creo que las divisas europeas van a jugar un papel importante, empezando por la libra esterlina. Después de eso tenemos declaraciones de un vicepresidente, en este caso del Banco Central de Europa. No va a generar volatilidad. Aquí generalmente se da la volatilidad cuando Lagarde va al mercado, así que cero preocupaciones en ese caso. Y después de eso tenemos los datos de los PMIs. Como ustedes pueden observar, los datos de los PMIs en Europa sí pueden generar cierta volatilidad. Sin embargo, los que hay que tomar en cuenta son los datos de los PMIs generales, es decir, los que se mueven a través de la comparecencia de Lagarde o los datos de toda Europa, más no los de Francia ni los de Alemania, porque esos no generan volatilidad en el mercado, debido a que son componentes de una fórmula matemática total. Después de eso tenemos la libra esterlina, como ustedes pueden observar, también con datos del PMI. Pues el día viernes viene cargado de PMIs.
tanto en Europa como en Reino Unido. También más adelante vamos a ver que tenemos datos de los PMIs en Estados Unidos, pero como ustedes pueden observar, existe una alta probabilidad de que los mercados en este caso generen ciertas, digamos que debilidades en ese entorno. En otro sentido, también hay que tomar en cuenta, y algo que me estaba olvidando, es que el día miércoles se lanzan resultados de las empresas tecnológicas de cabecera Nvidia, en donde la competencia por la inteligencia artificial debería dar frutos, ¿no? El primer fruto es que obviamente las ventas de Nvidia justifiquen el crecimiento accionario que ha tenido la empresa durante este año, no solo sobre Nvidia, sino sobre todo el segmento de las empresas de inteligencia artificial. Y por otro lado también deberíamos considerar analizar el dato de los PMIs en Estados Unidos. En Estados Unidos, el día viernes tenemos noticias fuertes. Tenemos los PMIs, el PMI de manufactura y el PMI de servicios. Si verificamos un poco cómo se han venido desenvolviendo estos PMIs, vamos a darnos cuenta que tanto el PMI de manufactura como de servicios, aquí está, ¿no? Servicios, y nos vamos al PMI de manufactura, estaban presentando ya alertas de debilidad en el mercado. Justamente esto ya nosotros ya lo veníamos conversando hace unos meses cuando yo les decía que probablemente después de la baja de tipo de interés de Estados Unidos, las nuevas noticias tengan que ver con los PMIs. Tanto en servicios se está estipulando debilidad en los PMIs y tanto en manufactura se estipula también debilidad. Esto que involucra necesariamente un cambio de tendencia en estos datos fundamentales implicaría que las acciones del S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones se contraigan. Esto sumado a al probable dato negativo o menor a lo esperado, pongámoslo así, porque negativo no creo, de Nvidia, puede hacer que el Nasdaq genere una corrección muy fuerte, ¿sí? Entonces el día viernes tiene mucha pinta de tener cuidado sobre las acciones. Si los PMIs se contraen tal como se está especificando y tal como se ve en el modelo económico, el día, sí, a las 9:45 es muy probable que exista una caída muy fuerte en las acciones, muy fuerte. Vuelvo y repito, tenemos una combinación perfecta. Por un lado, pues no se va a aumentar el tipo de interés. Por otro lado, la debilidad de la inteligencia artificial. Y por último, los PMIs son la fórmula perfecta para que el Nasdaq se contraiga. Así que tener mucho cuidado, por favor, sobre estos instrumentos el día viernes en específico. Hay mucha volatilidad en el mercado respecto a lo que les acabo de mencionar. Así que cero confianza. Yo el día viernes me esperaría que pase la noticia para tradear. No operaría antes debido a la alta probabilidad de caída de las acciones. Puede ser una enorme caída. En efecto, estamos en una corrección muy fuerte en el Nasdaq y esto puede ser el inicio de otra caída monumental. En ese sentido, mucho cuidado, por favor, respecto a las inversiones antes de la noticia. Después de la noticia, pues bienvenido a cualquier inversión, pero antes, cuidado. El día viernes tiende a ser un día muy complejo. El día viernes tiende a ser un día muy complejo por los PMIs, al menos para las acciones. Bueno, para los otros instrumentos habrá volatilidad, pero no demasiada. Las acciones se van a llevar el premio de la volatilidad en este caso. ¿Ok? Bien, el día viernes, en síntesis, considero que puede haber una fortaleza en las divisas europeas, como ya les dije esta semana. El día jueves va a ser el único día en donde creo que las divisas europeas van a perder el valor y hay que tener cuidado en las acciones el día viernes, ¿sí? Se vienen los datos de los PMIs, probablemente anuncien una ligera crisis y eso puede ser la antesala de una caída de las acciones. No olvidemos que instrumentos como el Bitcoin ya nos están señalando correcciones fuertes, ¿no? Bitcoin en este momento ya está en los 91.900, cayó 3% más. Da la sensación de que muy pronto va a romper los 90.000, como les había dicho, e incluso podría caer mucho más, pero ya lo veremos más adelante. Vuelvo y repito, la caída del Bitcoin se debe enteramente a los sistemas sobrevalorados de inteligencia artificial y sus ETFs. Entonces vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar en ese sentido. SoftBank vendió la participación en Nvidia, que ascendía a 32 millones de acciones por un valor aproximado de 5 millones. Eso afectaría. Generalmente cuando las empresas o los bancos de inversión o cualquier movimiento en bolsa ya salen los noticieros, es que ya debió haber descontado. Entonces, si SoftBank ya vendió esta participación de Nvidia, ya debió haber descontado eso. ¿Ya? Entonces, no le va a afectar en el tema del precio. Si antes no le afectó, en ese momento no le va a afectar. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta.
Lo segundo, puede ser en este caso dos cosas. Lo primero, un cambio de estrategia económica financiera de SoftBank, simplemente de una ligera valoración o realizar un corto ante una eventual caída del Nasdaq. O simplemente puede ser también el anuncio de que en efecto están abandonando el barco. Sin embargo, yo les digo desde un punto institucional, los bancos de inversión no lanzan sus perspectivas o abandonan posiciones porque consideren que en el corto plazo existen caídas. No. Generalmente este tipo de inversionistas son más institucionales que le hacen a largo plazo. Entonces, probablemente lo único que están haciendo es una reestructuración de la cartera para una diversificación en el tema de inteligencia artificial. Puede que el mercado en efecto esté sobrevalorado, pero no va a ser que el mercado se caiga un 30 o un 40%. Tampoco estamos en un clímax de burbuja de ese tipo. Si ustedes observan el Nasdaq, de hecho está trabado en máximos históricos. Si hubiera sido una burbuja, hubieras tenido un comportamiento muy parecido al del oro hace 2 meses, en donde solo subía y no tenía retrocesos, y ese no fue el caso. Entonces yo creo que más bien el tema de SoftBank se refiere a un tema de reestructuración del portafolio, más que otra cosa. Y vuelvo y repito, generalmente ese tipo de movimientos se suelen ya descontar, es decir, el precio ya hubiera caído si es que lo hubiera afectado realmente al mercado. Eso, estimado Raúl. Bien. En síntesis, para esta agenda económica, semana interesante, semana interesante. Nos cabe aún la duda de que si Estados Unidos va a lanzar ya su agenda económica completa o pedirá más plazo de prórroga. Hay que ver. Como les dije, no sé si en 7 días logren recopilar toda la información, ¿sí? No sé si en 7 días logren recopilar toda la información para presentársela al mercado. Si eso llega a pasar, día jueves, día va a ser muy complicado. Pero si es que no, sí o sí, la otra semana el mercado se va a mover con enorme volatilidad. Mientras tanto, mi sugerencia puede ser armar carteras, como les dije el día de hoy, en day trading, mañana también, miércoles también. Jueves me alejaría del mercado y día viernes invertiría probablemente en venta de acciones o esperaría que los PMIs de alguna forma reaccionen de alguna manera interesante para lanzar una posición después de la noticia. Podría ser lo adecuado. Bien, la cartera que vamos a perseguir esta semana, vamos a agregarle al dólar neozelandés, al yen japonés también. Vamos a agregar a nuestra cartera y de ahí vamos a continuar con lo que hemos venido continuando, ¿no? Básicamente el oro, el Bitcoin, el Nasdaq, las divisas europeas que están dentro de nuestra cartera, ¿sí? Probablemente el día miércoles también ingresemos a la cartera Nvidia, a ver si que podemos hacer una valoración técnica y financiera, a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Vamos a ver qué sucede en ese caso. Lo que les puedo decir es que esta semana va a ser importante para el Nasdaq. Chicos, vamos cerrando la sesión. Preguntas, dudas, inquietudes finales que tengamos. Perfecto. Bueno. Cualquier cosa, a través del grupo seguimos conversando. El día de hoy no recomiendo ningún tipo de operación, aunque déjeme revisar rápidamente las cotizaciones. Oro en 38, probablemente exista una corrección el día de hoy. Existe una corrección a la alza en el oro. Nasdaq sigue en su corrección. Bitcoin estaría lejos y divisas europeas también pueden existir con una suba de precio. Probablemente. De todas formas, yo no suelo operar mucho los días lunes en la noche, pero en el caso de querer operar, lanzaría posiciones en cobertura en compra para el oro. El cacao seguimos en stand-by, el petróleo seguimos en compra, aún no hemos cambiado la posición. Como les dije, petróleo hasta 62 nos mantenemos. Actualmente está en 60. ¿Por qué no opero los lunes en la noche? Porque es lento. El mercado es muy lento, como ustedes pueden observar. No hay entradas, muy enrangado. En la madrugada del día martes es bueno, siempre los mercados, pero ahora en la noche muy lento. Imagínense, ya venimos desde la apertura asiática desde las 6 de la tarde y estamos casi 9 de la noche, son 3 horas y el oro está subiendo entre 36 y 40, o sea, $4, no vale la pena arriesgar. El cacao no he revisado como para manifestarles realmente. Mañana vamos a revisar técnicamente el cacao. Bien, chicos. Bueno, nos vemos el día de mañana, chicos. Chau.